Hola de nuevo a todos. Vamos a pasar a empezar con el tema de multiplataforma y vamos a empezar con la parte de Android. Vamos a sacar unos cuantos scripts. Este primero lo voy a llamar pruebas Android. Y bueno, esto lo vamos a hacer porque vamos a echar un vistazo a cuatro cosas fundamentales que son el acelerómetro, los eventos táctiles, el almacenamiento de datos básicos en el dispositivo y por último la compilación de la aplicación para que podáis hacer las pruebas directamente sobre el Android. En el caso del acelerómetro, bueno, y en el caso de los eventos táctiles también, vamos a trabajar con la clase input todavía, aunque un poco más adelante veremos también que hay otros modos de trabajo que no requieren directamente la clase input porque, bueno, está un poco obsoleta. Ya sabéis que hemos estado con input trabajando muchísimos meses y que input pues funciona bien, le puedes pedir teclas, le puedes pedir cosas, botones de ratón, joystick, etcétera. Lo que pasa es que con el tema de Android han evolucionado un poquito y hay una clase nueva llamada Cross Platform Input, que es la que trabajaremos a largo plazo. Bueno, con el trabajo de acelerómetro, pues bueno, comentaros que el acelerómetro no es más que un vector 3, ¿vale? Para que os hagáis una idea, voy a sacar una escena nueva en Unity. Y si tuviésemos, vamos a sacar aquí un pequeño cubito, dado este cubo, si lo aplastásemos un poco así y un poco así, ¿veis esta flechita verde? Pues bueno, esta no, la contraria, o sea, esta verde hacia abajo sería el acelerómetro del móvil. Hay una forma sencillita no de emular, pero sí de hacer unas pruebecitas básicas con el acelerómetro de Android sin programar, que es, dado este dispositivo, vamos a suponer que esto es el móvil, nos fijaríamos en su vector transform.app. ¿Vale? Ahora mismo el vector transform.app coincide exactamente con el vector acelerómetro del dispositivo. Si el móvil lo vamos girando, pues bueno, lo que pasa es que el vectorcito va cambiando y es una forma, no es la correcta porque no es igual a lo que va a hacer el móvil, pero es una forma de hacernos un poco idea de que realmente el vector acelerómetro simplemente nos va a apuntar hacia abajo según el móvil, ¿vale? Bueno, ya os digo que haremos una compilación al final para que lo veáis sobre un móvil de verdad porque es como mejor se entiende. Pero bueno, sabiendo que tenemos un vector y que simplemente este vector, pues cuando el móvil esté en reposo, nos puede tener ciertas componentes que valgan cero. Por ejemplo, en el caso del móvil quieto, la componente X de este vector pues va a ser un cero patatero. Pero bueno, cuando giremos hacia aquí o giremos hacia aquí, esa componente X del acelerómetro pues nos va a tomar un valor o positivo o negativo, ¿vale? Con la componente Z lo mismo, si el móvil lo ponemos así, la Z se va a hacer positiva del acelerómetro, ¿vale? Y si lo ponemos así, la Z se va a hacer negativa. En resumen, como tenemos un valor que nos va a oscilar entre positivo y negativo pasando por el cero, ese valor lo podemos ver muy similar a lo que nos pasaba con el input.getAxis. El getAxis nos miraba dos teclas y nos daba un valor positivo, negativo o cero. Y usábamos ese valor pues para manejar controladores. Entonces, una forma fácil de empezar a hacer pruebas con el acelerómetro es que pillemos una componente del acelerómetro. Yo voy a coger, por ejemplo, la Z, ¿vale? Input.acceleration, ¿vale? Que es el nombre de la variable. Os saldrá por autocompletado. Es un vector 3, lógicamente, si miráis la chuletilla esta que sale de autocompletado, os dice que es un vector 3, que es estático de la clase, o sea, se accede a partir de la clase input directamente. Y bueno, aquí cogeríamos el componente Z, lo podríamos multiplicar por la dirección en la que queremos que se mueva el controlador, que sería hacia adelante, por el delta time para que sus unidades de desplazamiento sean unidades por segundo, y como siempre pues nos haría falta una variable de velocidad para que controlemos exactamente si la velocidad del aparato máxima queremos que sea 3 metros por segundo o que sea 5, que sea lo que sea, ¿vale? Bueno, a ver, os comparto Monodevelo, por cierto. Vale, que nos quedaría la línea de código así, ¿vale?
Si ignoramos esto, que es la parte nueva, simplemente esto trasladaría hacia adelante tantos metros por segundo. El hecho de que multipliquemos esta componente del acelerómetro, pues cuando la componente sea 0, que ya os he dicho que es con el móvil completamente recto, esto no trasladará. Cuando inclinemos el móvil hacia atrás poco a poco nos avanzará hacia adelante, y cuando inclinemos el móvil hacia atrás poco a poco tomará valores negativos y nos avanzará pero hacia atrás. Bien, esto lo probaremos sobre nuestras carnes. Un truco que se usa bastante para entender el acelerómetro, porque me refiero que al principio de verdad que es duro y hasta que no lo ves gráficamente no te queda claro, ¿vale? Pero bueno, un truquete que se usa es imprimir directamente en pantalla el valor del acelerómetro y compilar una aplicación que simplemente os dice cuánto vale la X, la Y y la Z del acelerómetro, porque así enseguida, girando el móvil adelante atrás o girando arriba abajo o poniéndolo boca arriba o boca abajo, ves qué componente o qué componentes cambian y enseguida dices, vale, pues mira, hago este giro que lo quiero utilizar para girar el coche izquierda y derecha y resulta que me cambia la X, pues diré que rotaremos aceleración X en la dirección vector 3.a, porque queremos girar el coche izquierda o derecha, por el giro y por el delta time. Bueno, en fin, va a ser bastante parecido. Y para sacar la input acceleration por pantalla, la forma más fácil es cargando, lógicamente, la librería de UI. Nos sacaríamos un public text, un elemento de texto simple. Y con este public text lo que... pues es que simplemente lo único que haríamos en el update, vamos a ponerlo un poco bonito si queréis, pero tiraríamos simplemente de este objeto text en su variable text, valga la redundancia, pero he llamado text al objeto y los componentes text tienen una variable que se llama text, que es una string. Aquí asignaríamos, por ejemplo, pues podemos poner acelerómetro, un espacio, y aquí concatenaríamos el input.acceleration, ¿vale? Con este texto, con un texto en pantalla, pues se nos mostraría acelerómetro y un vector 3 relativamente bien formateado con los valores del acelerómetro. Montaje de la escena, si lo pasamos a Unity, pues no tiene mucho misterio, sería simplemente un UI text. Nos aseguraríamos de que el canvas lo tenemos en modo escalado con el tamaño de pantalla, y este UI text, que se nos ha quedado aquí muy chiquitín, le podemos meter un tamaño de fuente un poco más grande y lógicamente un cuadro de texto un poco más grande, que si no nos va a caber. Lo subiríamos, por ejemplo, pues aquí arriba y lo anclaríamos pues hasta media pantalla, por poner un ejemplo, ¿vale? Las aspas, como siempre, envolviendo al cacharrito, pues si queremos que se vea siempre igual, y todo ceros en la transform, ¿vale? Ahora mismo, si cojo mi script de pruebas Android y saco un objeto vacío, lo llamo pruebas Android, lo llamamos pruebas Android y le metemos el script, ¿vale? A este script le diremos que su variable text la tiene este señor de aquí, y haremos un play y directamente este script va a meter en este texto el texto fijo aceleración concatenado con el valor del acelerómetro, ¿vale? Voy a dejarlo bien ancho porque me parece que va a ser un cacho grande. ¿Cuál es el único problema? Pues que mi dispositivo actual, que es un PC, no tiene acelerómetro. Entonces cuando le dé al play, esto me va a sacar un precioso 000, o más vale que me lo saque, porque acelerómetro no tengo. A ver, bueno, es primer play del día, es normal que le cueste un poquito arrancar. Vale, ahí lo tenemos, acelerómetro 000. Bueno, la idea es que si esto lo compilamos al final para Android, cuando vayamos moviendo el móvil o simplemente por lo que nos tiemble el pulso, cada una de estas componentes va a cambiar un poquito. Por defecto, tal como se comporta un acelerómetro normal, con el móvil tieso la gravedad va hacia abajo, por tanto la componente Y debería tener un valor negativo, ¿vale? Bueno, problemillas que nos vamos a encontrar ahora que estamos con Android. Pues bueno, yo una gorda que estoy haciendo, tengo aquí la referencia de pantalla con una proporción aproximada de 4/3, vamos a decir, y esto cuando luego se ejecute en móvil, si asumimos además que el móvil lo vamos a tener en modo portrait, o sea, en modo levantado hacia arriba o estirado hacia arriba, no va a corresponder para nada la UI con la UI real.
para estos casos va a ser un... A ver, esto es un poco peligrosete. Peligrosete por lento, ¿vale? En el menú de File Build Settings, esto tenía que haberlo hecho antes, la verdad. Tenéis el listado de plataformas para compilar. Y dentro del listado de plataformas para compilar, pues lógicamente tenéis a Android. Y hay un botoncito de Switch Platform que lo que hace es, por así decirlo, reimportar todos los recursos de proyecto a modo Android. Los rechequea todos, les aplica una compresión de texturas diferente, realiza una revisión de código, porque es un poco curioso, pero veréis cuando empecéis a hacer las primeras compilaciones para Android, que todos compilaba bien, o sea, no teníais ningún problema de proyecto, de que algo os diga que no compila, pero de repente le dais a compilar para Android y os saca un error y os dice, en esta línea de código, esto que hay aquí no me gusta y no lo puedo compilar, ¿vale? Entonces, bueno, os va a pasar a menudo. Bueno, hemos dejado el Unity ahora mismo frito porque está rechequeando todo el proyecto, que también ha sido un poco suicida. Le costará un ratito acabar, ¿vale? Bien, la idea de ese cambio de plataforma que ha hecho Android es porque al hacer el cambio de plataforma, las resoluciones disponibles que te saca la vista de game, la vista de juego, en el caso de PC, pues son 16:9, 16:10, 4 tercios y poco más. Pero en Android sí que te saca todas las resoluciones nativas de Android, que son 5 o 6, si mal no recuerdo, tanto en modo portarretrato como en modo landscape, que es con el móvil en horizontal, ¿vale? La ventajilla de que puedas ver la vista de juego en un modo aproximado a la resolución nativa de Android es que cuando diseñas el interfaz sí que puedes hacerlo adaptado al Android, ¿vale? Pensad que hasta ahora hemos hecho menús que estaban en el centro, tampoco hemos hecho complejidades con la UI muy grandes, pero en el caso de Android tenéis una pantalla pequeña que va a estar llena de elementos de interfaz. Entonces ahí sí que tenéis que preocuparos de que toda la UI esté bien encajada, que todo vaya a su sitio exacto y sobre todo ya de decidir si el juego se va a jugar en modo vertical o en modo horizontal, o ya dicho en jerga normal, en jerga de Android, ¿vale? El modo vertical se llama modo portrait o portarretrato y el modo horizontal se llama modo landscape, ¿vale? Bueno, mientras Unity se decide hacer el cambio, os decía que además de gestionar acelerómetro, que aparte de esto no hay mucho más que hacer con él, se pueden manejar eventos táctiles. Bueno, pues los eventos táctiles, tal como los gestiona Android, también nos cuelgan de la clase input y nos parte de un par de variables fundamentales, ¿vale? Una es el touch count, que el touch count lo vamos a sacar aquí por autocompletado, es un valor entero y simplemente te conserva el número de dedos que hay en pantalla, ¿vale? Esto para las primeras pruebas que hagáis con Android, yo leí en su día cuando tuve mi primer Android, que era un 2.1, si mal no recuerdo, que los dispositivos Android con multitouch, que los había unitouch antes, ¿vale? Los multitouch soportaban 11 dedos en pantalla. Decían que soportaba 11 dedos para ir sobraditos. Como el ser humano tiene 10, pues soportamos 11 y fuera, ¿vale? Recuerdo con un amigo pues que probamos con los dedos a meter 11 dedos en pantalla, ¿vale? Y bueno, probad a hacerlo porque el touch count, igual que yo he sacado por pantalla la información del acelerómetro, no supone nada sacar otro elemento de texto y pedirle a Android que te saque el touch count por pantalla. De hecho, una de las cosas más entretenidas que se hacen al principio con Android, si vas con tiempo, claro, es sacar un juego o un jueguecito de testeo con varias escenas pues que te prueben a nivel básico el touch count o el acelerómetro o los eventos táctiles, ¿vale? Este touch count, realmente la utilidad principal que le doy yo es que muchas veces el juego puede tener controles que requieran de un dedo. Por ejemplo, pues si habéis jugado a Clash Royale, pues con un dedo arrastras una cartita a la pantalla y aparece un bicho. En cambio, hay controles que requieren dos dedos. Por ejemplo, el zoom táctil, para poder procesarlo, requiere que haya dos dedos en pantalla, ¿vale? Bueno, esto del touch count, una forma muy inteligente de usarlo es hacer que si no hay suficientes dedos en pantalla para la tarea que estás intentando ejecutar, el programa retorne, ¿vale? En el caso del zoom táctil, lo que podéis poner antes de empezar a ejecutar nada más es que si el input.touchCount es distinto de 2, return, y aquí abajo ya pasar al procesamiento del zoom táctil, ¿vale? Esta cosa, de verdad que os recomiendo trabajar así, porque si os ponéis
a pensar todos los casos posibles, de decir, vale, estoy haciendo un zoom táctil, voy a mirar el toque 1 y el 2, ahí vais, si hay un tercer toque, ¿qué hago? No vais a acabar de programar en la vida, ¿vale? Y un zoom táctil, si partís de esto, vais a ver que es muy muy fácil de implementar. De la misma forma, vamos a suponer que queréis hacer un juego que simplemente tiene un joystick en pantalla y se basa exclusivamente en el joystick en pantalla. No es nada descabellado que para empezar a programar el joystick empecéis con if input.touchCount distinto de 1, return, porque si asumes que el juego tiene como base que hay un solo dedo en pantalla, si el usuario mete más dedos, pues lo penalizas de manera que el juego no responda, ¿vale? De verdad que intentar responder a todas las posibilidades de los eventos táctiles es un horror, y también os invito a que probéis directamente con vuestra propia cámara de móvil, que tenéis ahí un zoom táctil. Cuando estéis haciendo el zoom y tengáis los dos dedos muy separados, meter un tercer dedo en el centro para fastidiar al móvil, ¿vale? Es porque veáis cómo se comporta, porque pueden pasar muchas cosas, que el tercer dedo se ignore, que el zoom se estreche porque pasa a haber un dedo en el medio. Probad lo que pasa con vuestra cámara, porque con la última vez que hice esta prueba con un Samsung Galaxy S3, dije yo, a ver si estos de Samsung se han preocupado por estas cosas. Nada, metías un tercer dedo y el tercer dedo lo ignoraba o algo así, ¿vale? Bueno, dicho esto del touch count, vamos a poner, por ejemplo, voy a hacer una prueba muy tonta, que si el número de toques es menor que 1, retornamos, ¿vale? Así estoy seguro de que cuando llego a este punto, al menos tengo un dedo en pantalla, ¿vale? Bueno, ¿cuál es la otra variable importante aparte del touch count? Pues la otra variable es un poco más puñetera, porque está también en la input y se llama touches, es decir, toques en plural. Y este touches en plural, a ver, vamos a ponerlo con la chuletilla, bueno, no me sale aquí la chuletilla, pero bueno, touches es un array, ¿vale? Es decir, trabajar directamente con esta variable no sirve de mucho, a no ser que hagáis un for each, ¿vale? De todas formas, también os digo que de normal con 1 o 2 dedos sobra para la aplicación. Generalmente, salvo que hagáis algo muy raro, no se utiliza un for each para recorrer los input.touches, ¿vale? Cosas que sí se hacen con los input.touches, pues bueno, yo he dicho que si el touch count es menor que 1, retornamos. O sea, aquí estoy seguro de que hay un dedo en pantalla. Como sé que hay un dedo en pantalla, me la puedo jugar y acceder al primer componente del array de toques, ¿vale? Si no estuviese seguro de esto, esto me metería un crash, ¿vale? Ya sabéis que si un array, un vector, es accedido en una posición que no existe, eso da un error típico de estos de consola de array index out of range, ¿vale? Por eso asegurarse de que hay toques antes de empezar a procesar los toques viene bastante bien. En el caso del zoom táctil, pues podríamos hacer referencia al touches 0 y al touches 1, y entre ellos pues mirar la diferencia de posición y una serie de cosas, ¿vale? Bueno, ¿qué cositas tienen los eventos táctiles, ¿vale? Pues bueno, hasta cierto punto son muy similares a las teclas normales de ordenador, a los botones de ratón que hemos manejado, porque pues tienen su fase de bajada, su fase de subida, es bastante similar. Lo que los diferencia un poquito respecto del teclado es que tienen una variable llamada delta position y otra variable llamada sin más position, ¿vale? ¿Para qué sirven? Pues bueno, position obviamente va a ser la posición 2D en píxeles del dedo en la pantalla. Ya hemos comentado que hay posibilidades de pasar de coordenadas 2D a coordenadas 3D con el método screen point to ray, por ejemplo, y que también había modos de pasar de coordenadas 3D a coordenadas 2D con el modo world to screen pose, ¿vale? Son estos modos que comentamos ya en su día, con Raycast creo que fue, de cambio de coordenadas. Pues bueno, además de la posición esta que os puede valer para esas cositas, también tenéis, ojo con ello, delta position, que a ver, os voy a explicar un poquito. Esto, como el delta ya nos aparece en un par de sitios, igual es buen momento para que os explique un poquito a qué se refiere, pero bueno, delta, esta nomenclatura proviene de las derivadas, de matemáticas, me refiero, cuando se hablaba de la derivada de la velocidad respecto del tiempo, o la derivada de la posición respecto del... Y bueno, delta siempre en matemáticas hace referencia a variación de, ¿vale? Entonces, delta time, por así decirlo, se traduciría a variación del tiempo, y delta position se traduce a variación de la posición. Realmente este delta position nos va a guardar en píxeles
Fijaros que la chuletilla me dice que es un vector 2, igual que el position, ¿vale? Pues bueno, este valor me va a decir en X y en Y cuántos píxeles se ha movido cada dedo respecto del frame anterior, ¿vale? ¿Para qué puede valer un delta position? Pues el delta position realmente, si imaginaos que queréis hacer un juego en el que dibujes un cuadrado, pues te puede servir para que en cada detección de arista del cuadrado pidas en una pues que la delta position X sea positiva, en otra que la delta position Y sea positiva, luego que la delta position X sea negativa, ¿vale? Y también cuando haces un joystick táctil, el hecho de poder tener acceso a la delta position del dedo en el joystick, pues bueno, ayuda a que digas, vale, si la delta position tiene un valor positivo, pues sé que el tío está moviendo el joystick hacia adelante, ¿vale? Es un poco curiosete cómo se curra con los delta position estos, ¿vale? Pero bueno, un toque determinado, ¿vale? Tiene eso, la posición y la variación de posición. ¿Qué más tiene? Pues ahora ya vienen las cosas rarillas, porque esto eran vector 2's, pero hay una variable llamada phase, ¿vale? Fase, que esta es la que nos determina qué tipo de toque es, ¿vale? Yo os voy a poner aquí un esqueleto, que el esqueleto para conseguir el bueno pues no tenéis más que o buscar en Google un joystick hecho o coger uno que tenéis subido en el servidor o me lo pedís, ¿vale? Que es lo de menos. El caso es que Face nos dice si el dedo está en fase quieto, en fase moviéndose, en fase de recién bajado o incluso en fase de recién subido, porque también tienen fase de subida. Para hacer un joystick táctil autoposicionable se puede hacer lo siguiente, ¿vale? Comprobar las fases. ¿Y cómo comprobaremos las fases? Pues bueno, hay una puñetita, y es que estas variables que guardan la fase del evento táctil pertenecen a una clase enumerada, me refiero. Una clase como era la clase Space o la clase Keycode o la clase Force Mode, ¿vale? Eran clases que guardaban 2 valores, 3 valores, o bueno, en el caso de las teclas, pues 250 valores, ¿vale? Pero un número de valores finito. La clase TouchFace, si miráis el autocompletado, os saca que tiene varias posibilidades. Vamos a ver las más básicas porque están TouchFace Vegan, que es, por así decirlo, bajada del dedarro en pantalla, ¿vale? Entonces, pues bueno, nos puede venir bien y decimos, mira, vamos a hacer un joystick táctil autoposicionable, pues cuando el dedarro empiece, o sea, cuando el dedarro baje a la pantalla, puede ser un buen momento para hacer un instantiate del joystick, ¿vale? ¿Dónde posicionaremos ese joystick? Pues obviamente en input.touches 0.position, ¿vale? Esto os lo digo porque os voy a hacer un esqueleto, que si no, si nos hacemos el joystick entero, nos podemos pegar aquí toda la mañana, ¿vale? Os invito a haceros un joystick entero, que sí que no hay nada como lo hecho por uno mismo, ¿eh? Bueno, tenemos la fase de inicio y ahora, bueno, pues voy a copiar aquí todo el chorizo este, porque en otro caso, otro tipo de fase que tenemos. Bueno, hay una que me sale aquí por listado que es Canceled. No he llegado todavía a ver que se produzca esto, ¿vale? Pero según manual, si el evento táctil es cancelado por el sistema operativo Android por motivos que no sé deciros cuáles pueden ser, puede darse que una fase de toque haya sido cancelada. Entonces, esto básicamente, si en algún momento tenéis un error extrañísimo debido a que habéis hecho un cambio de escena y tenéis un dedo en pantalla o cualquier cosa así, es posible que os interese mirar si el touch face ha sido cancelado, qué hacer, ¿vale? No he hecho pruebas con él, ya os lo digo. Bueno, más posibilidades, pues bueno, está touch face ended, que es el equivalente al levantamiento de tecla. ¿Qué haríamos con el joystick táctil cuando el dedarro del usuario se levanta? Pues le cascaríamos un destroy tremendo, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Bien, ¿y qué más eventos o posibilidades de fase había? Pues está la stationary, que es aquella fase en la que el dedo permanece en pantalla, pero no aplica ninguna variación de posición. ¿Qué haríamos con el joystick en este caso? Pues yo os diría que por ahora nada, porque vamos a preocuparnos solo por cuando el dedo esté moviéndose, ¿vale? Mientras no haya variación de la posición de joystick, no debería hacernos falta mucho más, ¿vale? Entonces, además de stationary, está move, que es la fase de movimiento. Esto, voy a poner aquí un poco de comentario, pero gestionamos
inicio, permanencia y fin del evento táctil, ¿vale? Podríamos poner un pequeño comentario. Bien, hemos dicho que cuando empezamos instanciaremos el joystick, lo pongo aquí en pseudocódigo, ¿vale? Que llamo yo, pero lo instanciaríamos en aquella posición 2D de la pantalla, ¿vale? Ya os digo que no lo voy a poner la línea de código entera. En la fase de finalización nos crujiríamos el joystick de la pantalla, así tan contentos, ¿vale? Y ahora viene la liada, porque si estamos moviendo el dedo, nos interesan varias cosas, ¿vale? No, ya os digo, esta parte es larga, ¿vale? Pero, entre otras cosas, nos va a interesar saber cuál es la posición actual del dedo y comprobar cuál es su diferencia de posición respecto de la inicial. Aquí, cuando hemos hecho en el Touch Face Vegan el posicionamiento inicial del joystick, deberíamos haber guardado esta posición inicial. Deberíamos haber hecho algo así como sacar una variable vector3 auxiliar. Digo vector3 auxiliar, mal dicho, porque sí que estas posiciones de joystick de táctil trabajan con vector2, ¿vale? Es que no sé si recordáis que la input.mousePosition, sin ir más lejos, era un vector3, pero los eventos táctiles trabajan con vector2. Por suerte sabemos trabajar con vectores, ¿vale? Pues bueno, diríamos que todo ese chorizo. Diríamos, venga, pues la posición inicial del joystick, yo por si acaso me la voy a guardar. ¿Con qué fin guardamos la posición inicial? Pues porque para conocer lo más importante de un joystick, siempre que robéis un joystick de la Asset Store o que lo robéis de internet, es que tenga una variable pública, que no la he sacado como pública, que la estoy sacando aquí a lo bruto, pero bueno, vamos a sacar la pública, que coño. Vector2 dirección, y que este vector2 se encargue de guardar, pues cuando tú estás moviendo el dedillo hacia arriba del joystick, pues que su componente Y sea positiva. Cuando estás moviendo el dedo hacia la derecha del joystick, pues que su componente X sea positiva, ¿vale? Siempre que robéis un joystick, buscad, es que es abrirlo, control F, dirección, y buscad la variable, porque si está como privada, hacedla pública y listos, ¿vale? Tendréis un joystick que al mover el dedo se menea, y con getComponent, pillando esta variable, ya podéis programar lo que queréis sobre él, ¿vale? Ese es el truquete para robar joysticks. Yo lo he estado haciendo muchos años, ¿vale? Y siempre está bien coger uno hecho, claro. Vale, decíamos que esta variable de dirección, que es la más importante del joystick, la podemos calcular fácilmente por diferencia de vectores. Si cogemos, sería la posición actual del dedarro, sea la que sea, menos la posición inicial, ¿vale? Pues bueno, os he dicho que estoy haciendo un pseudocódigo, pero que al final con esto y poco más tenéis el joystick hecho. Bueno, con esta diferencia de coordenadas, dejadme que la piense un segundo, que creo que está bien, porque sí que cojo la posición actual del dedarro, sea la que sea, menos la posición inicial, sí, yo creo que está de la leche. Pues bueno, tenemos una variable vector 2 que nos dice dónde estamos poniendo el dedo. ¿Cómo podríamos hacer que por ejemplo un personaje se moviese hacia adelante cuando el joystick lo movemos hacia arriba, ¿vale? Eso lo haríamos muy fácilmente, y copio directamente esta línea de controlador. La voy a copiar aquí, ¿vale? Y la copio sin comentarios, porque tenemos la dirección. La componente Y de esta dirección, cuando es positiva, es que queremos ir para arriba. Pues es que creo que lo tenemos listo. Haríamos que según dirección.y, ¿vale? Avanzaríamos hacia adelante lo que diga la velocidad por el delta time. Y yo creo que ya está. Porque si tenemos el dedarro en el centro, hemos empezado la fase, ¿vale? Y bueno, claro, en caso estacionario es que ni siquiera nos haría... No, es que ni siquiera nos haría falta. Sí que estoy... Vale, me he dado cuenta de un pequeño detalle. En el caso de toque en movimiento, la dirección pues va cambiando, ¿vale? Y queremos que traslade, pero es que en el caso del toque estacionario también nos interesa que, aun siendo estacionario, la dirección que sea que haya guardado anteriormente la aplique. Entonces, una forma fácil de gestionar esto
es con un o lógico y vamos a decir que si el dedarro se está moviendo o bien el dedarro está stationary, en ambos casos, pues bueno, mira, hacemos el cálculo de la variación de posición respecto del inicio. En el caso estacionario, recalcular esto no tiene mucho sentido porque si el toque es estacionario, la posición del dedo no va a cambiar nunca, pero bueno, sería para que el joystick funcione en todos los casos, ¿vale? Que se me ha ido un poco la olla. El caso es ese, ¿vale? Una vez calculamos el vector dirección, como sabemos que la dirección tendrá componente Y positiva al subir el dedo, pues aprovechamos para trasladar hacia adelante, y como sabemos que la dirección Y tendrá componente negativa al bajar el dedo hacia abajo, pues esto será negativo y trasladaremos hacia atrás, ¿vale? Con todo esto, pues a ver, es que lo tenéis a huevo. Vaya, si lo que tenéis que hacer ahora mismo es escribir esto y sacaros un joystick, ¿vale? Lógicamente, lo único así que veo que me puede liar un poco, que esta variable joystick que yo estoy instanciando, aseguraros que sea una imagen, o sea, un elemento de Unity. Dejadme un segundico que vuelva al motor. Anda, mira, ya ha acabado esto. Joder, pues sí que le ha costado. Ya estamos en modo Android, afortunadamente. Bueno, os decía eso, que el elemento que tenéis que instanciar en la UI sería una simple imagen que cojáis de estas, ¿vale? Os podéis asegurar, por ejemplo, de que para hacer el prefabricado, ¿vale? La tenéis en el centro, le metéis las aspitas en sus esquinas, le dais el 000 este de siempre y bueno, lo podríamos llamar joystick. Incluso si somos un poco ordenados, en una carpetita de prefabricados de Android, pues podríamos tener prefabricado el joystick perfectamente, ¿vale? Realmente empezar un joystick con un cuadradito blanco tampoco va mal. O sea, donde pongamos el dedarro nos aparecerá un cuadrado blanco y a medida que movamos el dedarro, ese cuadrado blanco pues se moverá de sitio, ¿vale? Eso de se moverá de sitio que acabo de decir me hace pensar lo siguiente. Sí, claro, me hace pensar lo siguiente. Me he dejado una cosa más. En la fase, bueno, una cosa más, cuando programáis esto veréis que os salen cositas, que, a ver, creedme que en 50 líneas tenéis un joystick táctil hecho seguro. Os decía, en la fase inicial he instanciado un joystick, hasta aquí de acuerdo. Y en la fase de movimiento estoy calculando la variación de posición del dedo, pero es que tengo que mover el joystick de sitio. Entonces debería hacer, además de todo esto, algo así como joystick clone .transform.position, a ver, en la parte fea, igual a todo esto, ¿vale? Se me ha olvidado el pequeño detalle de que nos va a interesar que el joystick táctil autoposicionable se reposicione donde pongamos el dedo, ¿vale? Vale, con esto lo dejo aquí porque ya más o menos el joystick lo tendríais medio arreglado. Sí que hay truquitos que puedes hacer de comprobar si la magnitud de la dirección es mayor que tanto para que el dedo no te puedas ir de esquina a esquina con el joystick, cosa que no tiene mucho sentido, pero bueno, esto nos funcionaría. Bien, llegados a este punto, tenemos todo grabado. Vamos a volver al motor, porque os decía que esto ya con 4 líneas más lo tenéis para probar. Me voy a la consola y no me ha dicho que haya errores, menos mal, porque tampoco he hecho nada raro. Pero ojo que cuando hagáis estas pruebecillas de pasar a modo Android es posible que os saca por aquí algún error y puede ser un error muy tonto. O sea, igual os dice aquí estás haciendo un print, estás aquí poniendo textos fijos, sumándole variables y no me gusta la expresión. O sea, igual te pide que tengas que castear a string las variables que estés enchufando al texto. Suelen ser errores muy tontos y muy fáciles de arreglar, pero pensad que por mucho que en modo PC os diga que todo bien, cuando le deis a compilar Android, y con más razón la primera vez que lo hagáis es cuando más errores vais a tener, ¿vale? Para que os hagáis una idea, la primera compilación que iba a hacer yo para Android en su día, hace ya un puñado de años, pues bueno, salió que Unity Android pasaba a ser una licencia gratuita. Antes de eso valía la más básica 300 y pico euros. Y dije yo, joder, pues mira, ha salido gratis, pues esos 300 y pico euros me los gasto en un móvil. Me bajo el Unity Android Free y me pongo a hacer cositas con Android. Yo entonces no tenía ni Android, para que os hagáis una idea. Y dije, pues ya vamos a tirar la casa por la ventana, me compro el móvil, me compro la cuenta de desarrollador de Google Play, y esta misma noche, en cuanto llegue a casa, me compilo mi primera tontería, sea lo que sea. Yo me propuse hacer un cubo dando vueltas delante de la cámara.
y lo subo al mercado. Y dije, pues qué guay, tengo ya la noche hecha. Pues total, llegué a casa y me pegué 4 horas hasta que ese cubo dando vueltas delante de la pantalla lo conseguí subir al Google Play. O sea, me salieron que si los errores estos del cambio de plataforma, o sea, me salieron mil movidas. Bueno, por cosas que nos faltarían para hacer la compilación. Bien, fijaros que ahora si en modo Android venís a la pestaña de aspecto, en el listado este largo os aparecen aquí resoluciones nativas, WXGA, WSVGA, son resoluciones de cierto valor. Entonces, si este juego, entre comillas, lo vamos a hacer en modo portrait, pues podríamos pillar cualquier resolución que sea en modo portrait, ¿vale? Fijaros sobre todo que aquí lo tengo en pequeño en las proporciones. Esta es 320x480, pero si vamos a una de las que son un poco más grandotas, esta, fijaros que la proporción ha variado un poquito y esta es 800 por 1280, ¿vale? Cosas que se me han ido al garete, ¿vale? Estaba mirando, tengo la suerte de que el texto este que yo he puesto con el anclaje de la UI se ve bien, pero fijaros que antes era un texto anchísimo. A ver, que es que ahora vamos a tener susto. Bien, ya veis, esto es un susto, ¿vale? ¿Cómo evitaríamos este susto? Pues ya viendo que el texto nos ocupa mucha pantalla, pues siendo un poco espabilados y metiéndole pues una bajada de tamaño de fuente. La que haga falta, ostras, no, pues vamos a bajar un poco más. Pero eso, la que haga falta hasta que estemos seguros de que el valor que vayamos a escribir se vea bien, ¿vale? Bueno, vamos a guardar esta escena, por cierto. Y esta escena la vamos a meter a ver, multiplataforma, Android, vamos a llamarlo pruebas Android, ¿vale? Del 16 del 5 del 16. Vale, a ver, con la escena ya guardada, os decía que nos quedaría compilar esto y que da mucho mal. A ver, en el File Will Settings, cuando vais a compilar para Android, aparte de algunas cosas que tenemos que comentar más adelante, por ejemplo, compresión de texturas, que esto ya os lo comentaremos en la parte de proyectos, para que luego la aplicación, veréis que al subir al Google Play os dice, esta aplicación que has compilado tiene 15.000 dispositivos compatibles. Y dices tú, pues bien. Pero es que hay veces que empiezas a meterle que si una probe de reflejos en tiempo real, que si un emisor de partículas con un material alfa premultiplicativo de lo que sea. Y compilas eso, lo vas a subir a Google Play y te sale dispositivos compatibles 1000 y dispositivos no compatibles 14.000. Eso la has liado porque has hecho una aplicación que te la va a poder jugar gente que tenga un Galaxy S7 o que tenga el último Nexus o lo que sea, ¿vale? Entonces, bueno, de compresión de texturas y de alguna cosita más aún comentaremos en proyectos bastantes cosas. Bueno, añadiría, por cierto, la escena actual, que no la tenía añadida a la lista del Build Settings. Y antes de dar a Build, porque esto os va a fallar, hay un botoncito que pone Player Settings. Este Player Settings, que es este menú que se abre aquí a la derecha, es un poco raro porque te habla de Player Settings como que es configuración del jugador y hay configuración de todo menos del jugador. Yo entiendo que esto es configuración del reproductor, en el sentido de que esta aplicación se va a reproducir en Android, se va a reproducir en HTML5 o se va a reproducir en PC o en Mac o en Linux, ¿vale? Y aquí configuras pues cómo se va a reproducir. Bueno, tonterías que os van a hacer que estos de fallo. Pues bueno, toda aplicación os va a pedir un icono y este icono se va a utilizar en el caso de Android, para que en el market se vea un iconito cuando abrís la aplicación. Esto del icono, pues bueno, ya veremos algunas técnicas para que el icono sea atractivo. Ahora, si no ponéis nada, de hecho, cuando compiléis a móvil se os verá un icono como del logo de Unity este de aquí, ¿vale? Bueno, sobre el nombre de la compañía y el nombre del producto. En Android, en el mercado, si os ha dado alguna vez por navegar desde PC y ver en la barra de direcciones, en toda ficha de aplicación aparece un chorizo larguísimo de URL y al final del todo pone com, punto, un nombre, punto y otro nombre, ¿vale? Pues bueno, el nombre, vamos a poner por ejemplo aquí Trinit, y este otro nombre, vamos a poner por ejemplo aquí pruebas Android.
deben componer un identificador que es com.nombre de la compañía, .nombre del producto, y para fastidiar, porque es para fastidiar, aunque tú aquí pongas el nombre de la compañía y el nombre del producto, tienes luego que venirte a Other Settings, si mal no recuerdo, y en el campo Bundle Identifier poner manualmente otra vez com.nombre de la compañía, nombre del producto, ¿vale? Esto es raro, pero por así decirlo, no lo gestiona Unity automáticamente y es una de las razones que os va a dar un error, ¿vale? Bueno, pasada esa parte pues de configuración básica, aquí os dice si la orientación del dispositivo va a ser una u otra. Aquí fijaros que tenéis opción de poner que el dispositivo, a medida que rotas el dispositivo, la interfaz y la vista de juego vaya rotando. Esto es jugársela mucho porque ya veis que las resoluciones se pueden anclar, las resoluciones no, perdón, los elementos de la UI, ¿vale? Se pueden anclar para que no den problemas, pero cuando estás en Android, ya os digo que la pantalla es pequeña, que es muy frecuente que tengáis aquí una barra con las monedas de oro y lo que sea, aquí abajo 4 botones, aquí a la derecha un panel. La UI en Android se come mucha pantalla, mucha más de la que se suele comer los juegos de PC. El caso es que soportar autorrotación lo veo un poco suicida, ¿vale? Muchos lo tenéis que currar en la interfaz o incluso os va a tocar hacer dos interfaces diferentes, uno para modo Portrait y otro para modo Landscape. En cambio, pues eso, tenéis la opción fácil. Pongo otra vez el mismo ejemplo. Clash of Clans, por ejemplo, trabaja en modo Portrait, ¿vale? Se juega así y ya está, y tampoco pasa nada. Igual que los juegos de coches, la mayoría trabajan en modo Landscape, porque para qué, o sea, el coche interesa que gire a izquierda y gire a derecha, no te interesa tampoco tanto ver hacia arriba, ¿vale? Bueno, tenéis aquí alguna configuración más de pues iconos a diferentes resoluciones para que según qué pantalla se vea, pues se vea el icono de la aplicación bien. Y en principio no requerís, o sea, para hacer una compilación básica y hacer las primeras pruebas, no requerís de nada más. Sí que estoy viendo por aquí, por ejemplo, cuando compiláis el juego, lo podéis compilar para cierta API de Android o para cierta versión mínima de Android, ¿vale? Yo aquí en la lista, además del 2.3.1, que bueno, esta fue una versión que bueno, en su momento fue de las que me dieron un salto bastante majo. Podéis hacer que la versión mínima de Android para vuestra aplicación pues sea la 4.4, la que queráis. La 2.3.1 yo la vi, o sea, la veo como una versión bastante razonable para que si compiláis algo directamente lo compiléis para esta versión, porque los Android anteriores a esta versión eran calculadoras, para que me entendáis, ¿vale? Entonces sí que os aconsejo, ya hablaremos luego en proyectos y os lo dirá gente que tiene juegos en Android con millones de descargas, ¿vale? Pero de normal se suele hacer la compilación para la 2.3.1, ¿vale? Bueno, bajando más para abajo, esta parte no os la voy a comentar todavía, pero os estaba diciendo antes que la vez que me puse a publicar me costó 4 horas. Y es que, vale, tú puedes compilar con esto como hemos visto, ahora hacemos la compilación, pero cuando vas a subirlo al mercado, después de hacer el proceso de subida y que la barrita cargue, te saca un error por no haber firmado la aplicación. Y es que es un poco rarete, pero por así decirlo, todo lo que subes al mercado tiene que llevar una firma, ¿vale? No, a ver, también es una forma de proteger la aplicación. Tiene muchas utilidades esta firma, ya las comentaremos, ¿vale? Pero vamos a suponer que tienes una aplicación subida al market, viene un tío, ve tu cuenta de desarrollador abierta y le da por hacer una compilación suya de una APK y subirla en tu lugar. Eso daría fallo porque la primera versión que has subido estaba firmada con una clave, con un nombre de usuario, etcétera, etcétera, etcétera. Y la que te ha subido el troll pues no cumple eso, ¿vale? Entonces esto de la clavecita ya lo veremos, pero prepararos porque, bueno, prepararos, es una tontería, creedme, pero hay que hacerse una contraseña por así decirlo, específica de Unity para Unity, para tu licencia de Unity, y luego para tu nombre personal, te puedes llamar como quieras, otra contraseña. Obviamente cuando eres un desarrollador indie y estás solo, lo normal es que te pongas la misma clave para la Keystore
que para tu alias, ¿vale? Pero si estás en una compañía de 8 trabajadores, pues sí que podéis tener la clave de firma de Unity única para vosotros 8 y según quien haga la compilación, su clave propia. Esto ya son cuestión de gustos y ya lo hablaremos más adelante. Bien, esto compilaría, os decía, pero tenéis que ir a Edit, Preferences. Ahí os va a salir un menú emergente y este menú emergente, ay, que se me ha ido un segundo, ahí está, ¿vale? En el Edit Preferences, en External Tools, ahí se me queda un poco buje el menú, pero bueno, aquí abajo tenéis que especificar, para Android os pone, ¿vale? Por un lado, la ubicación del SDK de Android, que el SDK de Android ha cambiado de nombre cada año, pero bueno, ahora mismo se llama Android Studio, lo podéis buscar, o ADT Bundle, Android Development Tools Bundle. Pero bueno, si busquáis Android SDK os lo vais a encontrar en un internet igual. Cuando bajéis el Android SDK, bueno, os aparecerá un manager con 1000 casillitas que os dirá, pues bueno, entre otras cosas, si queréis instalar en la API 2.3, la API 4.0, la API 5.0, en esas casillitas, si estáis con la duda, marcad todas y ya está, que es la forma fácil. Y bueno, ese SDK, un problemita, entre comillas, que tiene el SDK de Android, es que no es un programa que se instale a nivel de panel de control y que cree sus variables de entorno en el sistema, ¿vale? Sino que es un programa que descomprime muchísima porquería en cierto directorio. En mi caso, pues es appdata local android bla bla bla. Y como no tiene una variable de entorno del sistema operativo que especifique dónde está guardado, tú manualmente tienes que venir a Unity y decirle explorar y indicarle dónde has instalado el Android SDK. Eso es un poco rollo, porque las primeras veces que lo haces, tú lo instalas, le dices que sí a todo y luego dices, ahí va, ¿y esto dónde lo he dejado? ¿Vale? Entonces, bueno, que lo sepáis. Y luego, por otro lado, el JDK, que es el Java Development Kit, que simplemente es necesario para poder hacer la compilación. Bueno, no recuerdo si era obligatorio para compilar o más bien obligatorio para poder firmar la aplicación, pero bueno, en cualquier caso, el JDK, yo tengo puesto el 1.7, si buscáis por internet veréis que está el 1.8, ¿vale? Yo os aconsejo, por experiencia propia, que si tenéis todo puesto, el SDK bien puesto en su sitio, todo con el nombre de la compañía, etcétera, 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 y os causa algún problema, mirad a ver si tenéis el JDK 1.7 o el 1.8 o el 1.8.1, porque yo sé que me ha tocado, depende del PC, pero en algunos sitios con la JDK 1.8 no me compilaba y a base de desinstalar todos los JDKs y todas las referencias que hubiese a ellos y poniendo la JDK 1.7 sí que me ha funcionado, ¿vale? Dicho todo esto, lo que nos faltaría sería... bueno, a ver, es un poco triste porque la aplicación que hemos hecho es una porquería, pero me refiero a que no hemos acabado el joystick, que nos pone un acelerómetro en pantalla, pues bueno. Dejadme... Tengo aquí pruebas Android. Una única cosa que voy a hacer antes de compilar esto es que el objeto este pruebas Android es un objeto vacío que yo tengo aquí perdido en mitad de la nada, que se encarga de mostrar el acelerómetro en un texto y una serie de historias, pero recordad que yo le he metido un pequeño control para que se mueva cuando yo giro el dispositivo. Pues bueno, vamos a ser un poco perros y vamos a copiar este componente sobre este pobre cubo. Lo pego como nuevo. El cubo lo voy a llamar pruebas Android, ¿vale? Y esto lo voy a hacer para que simplemente cuando compilemos esta cosita y lo veamos, pues bueno, que sea el móvil el que se mueva. Incluso le podemos meter una rotación de 0, porque si todo va bien debería moverse hacia adelante y hacia atrás, ¿vale? Salvo escena, salvo proyecto, build settings. Y ahora sí que sí, le doy al botón de build. Y bueno, un consejito que sí que tengo que daros es que a la hora de buildear diferentes compilaciones, ya veis aquí que siendo realistas vais a compilar para PC, para Android y para WebGL, ¿vale? Algunos tendréis iOS y luego si algunos tenéis cosas raras, ojo que consolas no os va a dejar, que os va a decir que contactéis con Microsoft o con quien corresponda, ¿vale? Pero si tenéis una televisión de estas de Mac, probad a ver si os deja. Pero bueno,
como es habitual tener compilaciones para múltiples plataformas, yo hago dos cosas. Una es, fijaros, este es mi directorio de proyecto. Pues bueno, en packages, que esta carpeta no viene predefinida, cuando empaqueto cosas, sea lo que sea, me estás haciendo un proyecto, te queda súper guay el controlador del malo y dices, hostia, esto me lo voy a empaquetar para otro proyecto. Pues en la carpeta package dentro del propio proyecto, aquí no sale lógicamente porque no estoy, ahí sí que se ven, ¿vale? Yo me guardo todos los paquetes que voy generando con el propio proyecto, ¿vale? El proyecto lógicamente engorda en tamaño, pero sé dónde están guardados los paquetes. Y por otro lado, paquetes aparte, los lanzamientos o las compilaciones, sea con fines de beta testing o sea con fines de los que sea, yo me los guardo en la carpeta release. Aquí yo, aunque tengo hechas algunas cosas un poco más sucias, yo os aconsejo sacar una carpeta por plataforma. Y igual que tengo aquí las compilaciones de PC, aquí las de WebGL y aquí, bueno, aquí otra de WebGL también, yo os diría de sacar la carpeta para compilaciones de Android y en APK, porque las aplicaciones para Android van en formato APK. Esto luego lo podréis meter al móvil con USB o con lo que sea, ¿vale? Esto lo podríamos llamar prueba Android, ¿vale? Le daríamos a guardar y el cacharrito se nos va a poner a compilar. Entonces ahora pueden pasar dos cosas, que compile o que no compile. Entonces vamos a esperar un poco por ver si da algún problema. Pero no debería darlo porque de las últimas cosillas que he estado compilando han sido cosas con bases de datos, o sea, cosas que sí que eran propensas a generar más errores que esta tontería que hemos programado ahora. Entonces esto debería generarnos la primera APK para poder hacer ya el Gamba con el móvil. Toma. Y ahí va, que se va a salir la ventana de pantalla. Y esta aplicación sería nuestra primera APK. Si tuviésemos el móvil conectado, que no es mi caso, al PC por USB, sería tan sencillo como abrir la carpeta del móvil, la carpeta de la tarjeta SD o de lo que tengáis. Yo os aconsejo, porque una vez empecéis, haceos idea de que no estamos explicando esto para un día. O sea, estamos explicando esto porque os vais a poner moraos de programar todas las semanas y compilar varias cosas, ¿vale? Es probable que la tarjeta SD del móvil la llenéis de aplicaciones basura. Y no solo las instaladas, sino los propios APKs, porque los echas al móvil y luego los instalas, ¿vale? Yo os aconsejo que en la tarjeta SD del móvil os hagáis una carpeta Unity. Dentro echéis siempre las APKs, así cuando vais a instalarlas ya sabéis dónde están siempre. Y cuando sea que digáis, ostras, que tengo 3 GB ocupados por APKs de estas de prueba, venís a la tarjeta SD, cogéis la carpeta Unity, que están solo las APKs, y os la crujís, ¿vale? Este es consejete a largo plazo. Y bueno, pues dicho todo esto, creo que ya os he comentado lo básico, así que vamos a hacer una pausita, que ya toca, y ya ahora seguimos con más temas de Android, vaya.